Inventando a Dios, Psicología de la Creencia y El auge de la espiritualidad secular, del autor John Mills, un libro de filosofía de una temática bastante controvertida, que esperamos sea sagrado. El libro va a ser presentado por el filósofo Manuel Abraham Paz y Corte, quien es licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor San Marcos y magíster en Humanidades, mención en Ética Aplicada en la Universidad de Lincoln. Es actualmente director de varias revistas de filosofía, una de ellas es la edición de Filosofía Aplicada, ha editado múltiples libros, ha traducido más de 50 libros, de los cuales también es autor de libros como El autoritarismo y el humanismo, según Emmett Flynn, No existe Dios, Ensayos de filosofía de la religión, por mencionar algunos, que en esta oportunidad nos va a deleitar con esta presentación filosófica. Muchas gracias y pedimos aplausos para brindar el inicio. Muy buenas tardes, estimados amigos, damas y caballeros. Muchas gracias por venir a esta presentación. Quizás a la mayoría no les guste porque este es un libro que cuestiona la existencia de Dios, cuestiona pues la religión que nos han enseñado de pequeños, ¿no? Y voy a leerles algo del libro para que tengan una idea, ¿no? De qué se trata. Algunos comentarios sobre el libro. Esta es una discusión penetrante, reflexiva y sensible de la creencia en Dios. John Mills integra filosofía, psicología y psicoanálisis para proporcionar un relato completo y penetrante de la naturaleza de la creencia. Sus dos tesis principales me parecen claramente correctas. A. No hay Dios. Y B. La idea de Dios es una parte profundamente arraigada y natural de la psique humana. Esto lo dice Colin McGinn, filósofo y autor de diversos libros. Otro comentario: cada una de las 100.000 millones de personas que vinieron antes de que nosotros ha muerto, sin una pizca de evidencia de que vive en otra vida. Enfrentar la realidad de nuestra muerte ha generado religiones mundiales y movimientos espirituales en esta, la era de la ciencia. Necesitamos una nueva cosmovisión que dé significado a los individuos, que nos una como especie humana. Inventando a Dios de John Mills hace precisamente eso, delineando bella y poderosamente una perspectiva humanista que puede ser aceptada por todos. Este libro, sin embargo, no debe ser leído solo por ateos y humanistas seculares, sino por cualquier persona que desee un significado más profundo que somos todos nosotros. Esto lo dice Michael Shermer, director de la revista Escéptica. Y así otros autores. ¿Quién es John Mills? Es un doctor, filósofo, psicoanalista y psicólogo clínico. Es profesor de psicología y psicoanálisis en la Escuela Profesional de Graduados Adler en Toronto, Canadá. Autor de diversos trabajos de filosofía, psicoanálisis y psicología, incluyendo 17 libros. Ha ganado varios premios. 3 veces ganó el premio Gradiva de la Asociación Nacional para el Avance del Psicoanálisis de Nueva York. También ha recibido un premio por su contribución a la psicología canadiense en 2008 y otros premios, ¿no? Les voy a leer a grandes rasgos el índice para que tengan una idea. Aparte de la presentación hay un proslogue, una especie de prólogo, donde habla del nuevo ateísmo, sobre la cuestión de la afirmación, el paralelo entre religión y ciencia, la imaginación y la creatividad, la lógica. Después habla de unos axiomas sobre la definición de Dios, la existencia de Dios y, claro está, la inexistencia de Dios. El capítulo 1 propiamente dicho es Dios como prueba metafísica. Prueba y negación, contiene ese capítulo. Dios como hipótesis fallida, la imposibilidad lógica de Dios, el problema de la regresión infinita. Segundo capítulo, la religión como psicología naturalizada, definiendo a Dios, la sociología de la religión, la falacia del sentido divino, el trauma de la soledad cósmica, Dios como la inversión de nuestros pactos, patologías, Dios como formación de compromiso, la fijación idealizada del valor imaginario. Seguidamente voy a leer el
la presentación impresa en el libro que ha sido hecha por el traductor y editor del mismo, quien es la persona que les está hablando en estos momentos. Dice, nos es grato y honroso publicar la versión castellana de este libro Inventando a Dios, Psicología de la Creencia y el Auge de la Espiritualidad Secular, por el Dr. John Mills, cuyo original en inglés forma parte de la serie Filosofía y Psicoanálisis, de la que él también es editor. La obra está enmarcada dentro de la difusión del humanismo secular, tarea en la cual yo mismo estoy enmarcado desde el año 1994 con la publicación del libro ¿No existe Dios? Ensayos de filosofía de la religión, publicado en 1994. Gracias a que el autor canadiense de la presente obra es un filósofo, psicoanalista y psicólogo clínico de notable erudición, se enuncian y conjugan ahí conceptos principales, aunque no exclusivamente, del aristotelismo, el platonismo, el tomismo, el criticismo kantiano, la dialéctica hegeliana, la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger, así como el psicoanálisis de Sigmund Freud y de Jean Lacan, e incluso de la sociología de Edward Wilson, para explicarnos de una manera magistral cómo se origina la idea de lo sobrenatural y divino en la mente humana y cómo ésta necesita de aquello. Tales conceptos que pudieran ser nuevos para el no iniciado en tales escuelas de pensamiento y que pudieran ser discutibles desde un punto de vista escéptico y marxista, se matizan con anécdotas muy personales, frases coloquiales y hasta una que otra frase de refrán. De ese modo, este libro de alto nivel académico expone también vivencias muy íntimas del autor para ejemplificar el misticismo y la espiritualidad fuera del campo de la religión tradicional, a partir de las ideas de Rudolf Otto en especial. Experiencias que se manifiestan en la felicidad, la amistad, el amor, lo estético, etc. Pero además nuestro autor es consciente que las bajas condiciones de desarrollo humano en los países donde imperan las creencias religiosas permiten que éstas se mantengan y aún crezcan en proporción directa con la explosión demográfica, la pobreza y la ignorancia. A partir de estas explicaciones, precisamente, se puede entender por qué las multitudes en esos países, incluidos los de la mayoría de Latinoamérica, siguen creencias sobrenaturalistas desde hace siglos. De esa manera, el Dr. Mills, aunque él mismo es un ateo que refuta argumentos clásicos y contemporáneos a favor de la existencia de Dios, además es un humanista secular que entiende que es inútil y hasta pernicioso que los no creyentes entren en disputas destructivas, como las que hacen los autores Sam Harris o Richard Dawkins con sus congéneres o antagónicos rivales creyentes. En esta traducción de Inventando a Dios hemos mantenido los nombres en inglés, claro está, y los hemos traducido al castellano entre corchetes, ¿no? Y también con otras palabras de origen griego, latín, alemán o francés. Por todo lo anterior, consideramos que la lectura del presente libro, rico en términos y conceptos de diversas corrientes de pensamiento, brindará luces sobre un fenómeno tan complejo como humano como es la creencia en lo divino, para cualquier interesado en el tema, sea creyente o no. Seguidamente voy a leer algunos párrafos para tener una idea sobre el autor, ¿no? Además porque hay tiempo. El autor nos dice, John Mills: en este libro sostengo que Dios no existe. De forma más controversial, Dios no puede existir como otra cosa que como una idea. La hipótesis de Dios es simplemente una conjetura tal como una suposición basada en un principio de fantasía condicionado.
por la ilusión inconsciente sostenida a través de la ideología social. Aunque es un concepto lógico nacido de la convención social, Dios es en realidad una invención semiótica y una simbolización de valor ideal. Dicho de manera concisa, Dios es solo un pensamiento. Página 14. Aunque soy respetuoso de las innumerables diferencias en los sistemas de creencias y opiniones que los individuos y las culturas mantienen con respecto al postulado de Dios, no significa que esté de acuerdo o apoye igualmente el relativismo de las creencias. No debemos confundir las convenciones sociales adecuadas con la investigación intelectual, la seriedad académica o la búsqueda de la verdad. Página 20. Es importante no mezclar el postulado de Dios con la religión y tratarlos como si fueran idénticos. No creo que la pregunta sobre Dios sea la misma que la problemática de la religión, aunque por lo general implican relaciones interdependientes que son mutuamente implicativas. Afirmar que la religión afirmar que la religión en sí misma subyuga a las personas a la ignorancia y la irracionalidad y que es la fuente de todas las monstruosidades y sufrimientos humanos, presupone que no puede haber una justificación racional para la creencia, y B, desplaza el hecho de que a menudo los abusos de la religión son promulgados por hombres psicópatas y grupos fanáticos que se apropian indebidamente de los textos sagrados y anexa la llamada palabra de Dios, en sí misma una invención hecha por el hombre, como un proveedor de poder para explotar y suprimir las partes más débiles de la sociedad y controlar a las masas, normalmente a las mujeres y a los niños, especialmente en naciones no democráticas y países de desarrollo. Está en página 21 y 22. Página 24. El término ateo se ha considerado históricamente una palabra desagradable y peligrosa, una etiqueta que no solo lo habría decapitado o quemado usted en la hoguera en tiempos lejanos, sino que actualmente se usa para justificar la ejecución estatal en muchas regiones musulmanas del mundo. El término ha adquirido un cierto sentido de aversión y repudio psicológicos entre muchos grupos religiosos de la sociedad, porque significa una maldad innata por la sencilla razón de que se opone a las creencias muy apreciadas por las masas. Se podría argumentar por algunos que el ateísmo es en sí mismo una forma de religión basada en la unión o consenso de la creencia, en una cierta cosmovisión basada en la negación, aunque muchos humanistas contemporáneos se estremecerían ante tal sugerencia. Página 25. Probablemente afirmarían estos humanistas, y estoy de acuerdo con ellos, que la religión histórica y lingüísticamente representan una cosmovisión falaz, basada en creencias sin fundamento, en un creador sobrenatural supremo, prejuicios emocionales y opresiones políticas que instituyen un código social de dogmas diseñado para regular el comportamiento de las masas. En última instancia, página 26, las personas quieren tener un sentido de aceptación y conexión con los demás, y el anhelo psicológico de seguridad y protección emocional en nuestras relaciones y apegos es un reflejo de la necesidad humana de Dios.
Si cuestionas o deslegitimas la institucionalización de Dios, ni qué decir que pones en peligro tu sustento. Esto tiene consecuencias perceptibles que pueden afectar el reconocimiento y la aceptación de los colegas, la promoción, el nombramiento, los recursos de financiamiento y las donaciones, y los organismos políticos que pueden afectar el avance profesional del ateo, sin mencionar que podría terminar en la línea del desempleo. Página 31. Aunque uno puede abrazar una metafísica que equipara el cosmos con Dios, la teología clásica insiste en que el universo está condicionado y emanado de la presencia eterna de Dios. Página 40. Por lo tanto, es la base a priori de todo lo que es y todo lo que puede ser. Pero el mismo problema se restablece en ambas proposiciones. Apelar a un universo natural o creador trascendente que siempre ha existido en la eternidad, todavía pide una explicación causal de cómo el cosmos o Dios llegaron a existir en primer lugar, cada uno de los cuales se tambalea al ofrecer una respuesta viable. Entonces vemos que él reconoce las debilidades filosóficas también del ateísmo para demostrar que el universo, el cosmos, surgió por sí mismo. Página 70. El acápite de Dios como cuestión metafísica. Dice, Dios no existe. Dios es simplemente una idea, un objeto mental, la invención del pensamiento imaginativo defendido por la razón, pero condicionado por el deseo. Ciertos filósofos pueden afirmar, página 71, que no se puede probar una negación, es decir, la inexistencia de Dios. Pero el autor dice, yo preguntaría, ¿cómo es que no se puede probar la inexistencia de algo cuando por definición no hay nada que probar? No necesitamos probar un negativo, especialmente cuando no hay nada presente. La negación es evidente en virtud de la ausencia. Está hablando de la ausencia de Dios. Página 80. Richard Dawkins, un biólogo, predicador o divulgador del ateísmo en el mundo de habla inglesa, nos dice que es casi seguro que Dios no existe, basado en probabilidades estadísticas improbables. Pero yo diría, dice el autor John Mills, que la hipótesis de Dios no es realmente una cuestión empírica, porque si lo fuera, ya tenemos pruebas de la inexistencia de Dios a través de la ausencia, porque Dios ni se ha manifestado ni se ha revelado directamente, insiste este autor, ¿no? Página 80 y 81. Página 91. La filosofía especulativa tiene su propio lugar en la historia de las ideas, pero no debemos comparar esto con la prueba empírica. De hecho, los defensores del positivismo lógico dirían que el constructo Dios no tiene sentido porque en principio no puede ser verificado. Sin embargo, esta evaluación desplaza el valor humano atribuido al postulado sobre Dios, que en sí mismo transmite propósito y significado a los creyentes. Se reconoce que los creyentes encuentran significado en su creencia en Dios, aunque no sea probado. Página 98. La pregunta sobre Dios es realmente una cuestión de asombro natural. Como seres psicológicos anhelamos y especulamos que debe haber algo más grande allá afuera, como un proceso abarcador, una fuerza unificadora y o una fuente última del universo que impregna toda la realidad y une todos los fenómenos en un medio sintetizador que puede ser ofrecido a través de una metafísica impersonal o una ciencia natural. Pero la mayoría de la humanidad postula psicológicamente a una deidad divina como creadora y gobernante de todo. Página 98.
Página 150. En su autobiografía, el filósofo inglés Bertrand Russell nos cuenta lo profundamente traumático y emocionalmente doloroso que fue para él darse cuenta de que Dios no existía. Un reconocimiento nacido de la crisis y de algo que no pudo superar del todo, ¿no? Página 155. La creencia en Dios es patológica, ya que es una expresión de nuestro sufrimiento. Página 174. La metafísica es paranoia, ¿no? Las ideas sobre el más allá, sobre la realidad en general. La noción de una entidad creadora, transpersonal y sobrenatural es en realidad un pensamiento muy espantoso. Para aquellos en oración o en manicomio, no puedo pensar en una paranoia mayor. Para el creyente constantemente preocupado por el juicio de Dios, o el loco vigilante, o el psicótico atormentado por delirios religiosos, el denominador común es la ansiedad. Esta es la razón por la que Dios puede ser llamado legítimamente el Santo Ver. Está jugando con inglés, ¿no? En realidad dice ahí, sí, que nosotros lo traducimos normalmente como la Santa Sede, es decir, el Vaticano. Página 198. Los medios de comunicación, los políticos, la iglesia. Murió el micrófono. Los medios de comunicación, Hollywood, los políticos, la iglesia, el aparato ideológico del Estado, todos funcionan de manera que solidifican ilusiones que no cuestionamos y vivimos todos los días. Página 211, gracias. La promulgación públicamente sancionada de mitos, folclore, cuentos de hadas y leyendas son parte de cada cultura y es subliminalmente responsable, al menos proporcionalmente, de engendrar ciertas ilusiones en la infancia. A pesar de las diversas lecciones que tales parábolas o alegorías pretenden transmitir, engañosamente retratan las ficciones como reales para una mente inmadura como la del niño. En los mitos y cuentos populares, sin embargo, a los niños se les dice fácilmente que tales cosas son solo historias diseñadas para entregar ciertos mensajes o enseñanzas, mientras que el discurso sobre Dios no lo es, supuestamente. Página 220. Desde un punto de vista psicológico, Dios es la proyección cultural de nuestras propias fantasías de grandiosidad sobre un objeto ideal e infalible que tiene un poder ilimitado para crear y destruir. Esta es la base de todos los monoteísmos que influyen en las enseñanzas sociales de la religión organizada. Página 240. El ateo no puede encontrar ninguna justificación y ningún argumento racional justificable para creer en un ser sobrenatural trascendente que tenga un sentido de entidad personal, y mucho menos cualquier afirmación de que tal entidad posee los poderes omnipotentes de supremacía, omnisciencia, creacionismo, etcétera, que se atribuye uniformemente a un Dios teísta. Página 251. El humanismo secular hoy. El humanismo secular es un fenómeno mundial basado en compromisos igualitarios y universales, con el estudio de los valores, los derechos humanos y la conciencia moral
fundamentados en la razón y el conocimiento científico, en lugar de las premisas sobrenaturales basadas en la fe o la doctrina religiosa. Página 251. Según la Asociación Humanista Estadounidense, el humanismo es una filosofía racional influenciada por la ciencia, inspirada en el arte y motivada por la compasión, afirmando la dignidad de cada ser humano. Apoya la libertad y la oportunidad en consonancia con la responsabilidad social y planetaria. Libre de teísmo y otras creencias sobrenaturales, el humanismo secular deriva así los objetivos de la vida de la necesidad y el interés humano, en lugar de las abstracciones teológicas o ideológicas, y afirma que la humanidad debe asumir la responsabilidad de su propio destino. Página 252. Aunque los humanistas son tan variados en sus creencias y actitudes como cualquier grupo social, comparten un escepticismo común hacia la existencia en Dios, y en cambio se centran en asuntos actuales que involucran la promoción de relaciones humanas positivas reforzadas por el pensamiento crítico, la preocupación y la compasión por los demás. Es decir, si Dios no existe y no hay un Dios que intervenga en el mundo, es nuestro deber como seres humanos tratar de resolver nuestros propios problemas con nuestras propias fuerzas y nuestros propios conocimientos, aunque seamos seres limitados, finitos, perecederos, mortales. Estoy acabando. Página 258. El espíritu, según John Mills, es un proceso del devenir fomentado a través de mayores grados de autoconciencia a medida de estar en el mundo. Dice el autor: cuando me refiero al espíritu, me refiero a la fuerza vital de la humanidad, no como una entidad metafísica inmaterial, sino más bien como una actividad psíquica intencional, encargada en una trayectoria de desarrollo dirigida hacia una conciencia reflexiva autoconsciente, una conciencia cautivante de la humanidad en su conjunto, el potencial de lo que podemos llegar a ser. Página 262. La espiritualidad, que se confunde erróneamente con la creencia y las costumbres religiosas, aunque ordenada por estas, suele sentirse y expresarse a través de una actividad comunitaria, compartida de rituales y ceremonias, en torno a un conjunto común de valores construidos e ideales interpretados, que en última instancia se forjan de forma individual, pero que se mantienen de forma colectiva. Página 290. La presencia de lo espiritual en la amistad se basa en la naturaleza orgánica, íntima, animadora y evolutiva, que no se produce sin esfuerzo ni de forma automática, ya que necesita un cultivo continuo para mantenerse. Está hablando de la amistad en relación a la experiencia mística, pero de no creyente, ser humano en general. Ahora, también habla de estar enamorado, ¿no? La sexualidad es espiritual, ya que dos almas se unen a través de sus cuerpos. Las relaciones sexuales con la pareja, especialmente cuando uno está enamorado, es una de las experiencias emocionales más espirituales que uno pueda tener. Bueno, voy a terminar de citar porque ya es tiempo, ¿no? Últimos párrafos del libro. La búsqueda espiritual no requiere una inteligencia sobrenatural para dar propósito y valor cualitativo a la vida, porque esto nos incumbe a nosotros. Ante todo nos cumplimos a un ataúd de muerte. Esto no significa que no podamos encontrar el valor y el significado intrínsecos en vivir nuestras vidas para el presente, no para un futuro fantaseado.
A pesar de que el empuje de nuestro ser hacia la muerte se nos impone sin consulta, podemos elegir fielmente vivir nuestras vidas de manera creativa y auténtica, ya que la búsqueda de significado y valor naturalmente privilegia nuestra vinculación con los demás, porque nada más realmente importa. En resumidas cuentas, el autor nos dice, ya no existe Dios, no podemos probar que existe Dios, Dios es producto de nuestros deseos, ¿no? De protección, de seguridad en esta vida, es producto de la imaginación, es producto de la evolución humana, la ninguna ayudado a que nuestra especie sobreviva ante los avatares de los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, en relación a ataques, de los congéneres. La vida puede tener un significado que nosotros mismos podemos crear. Como seres humanos somos responsables de ese significado para nuestras propias vidas y para los demás. Si uno quisiera entender este libro, estamos rematando por la presentación en la mesa de la señora de Corrientes. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Será hasta otra oportunidad.